tenía todo lo que necesitaba. Pistola con balas de plata, hoja de plata, lo único que podía matar a la bestia. Camioneta resistente que podría seguirla a través del barro si era necesario, alimentos y agua suficientes que podrían durar días. Quería matar a esta cosa tan desesperadamente, podía sentir la rabia bombeando por mis venas, corrompiendo mi sangre y enviándome a un frenesí casi incontrolable. Desgarró a mi padre por la mitad justo delante de mí, sin remordimientos, con una aparente sed de sangre que todavía estoy intentando procesar. Creo que he empezado un poco mal esta historia. Déjame explicarte desde el inicio, para que entiendas qué está pasando. Viví solo con mi padre durante algunos años, cuidándolo, ayudándolo a hacer cosas básicas, porque se había vuelto incapaz en los últimos años. Vivíamos en una pequeña choza al borde de la nada, una selva sombría y densa. A menudo me contaba historias de la selva, de aquellos que entraban y nunca volvían a salir, o si lo hacían, estaban para siempre cambiados. Muchas noches me sentaba en el porche trasero, bebiendo cerveza y mirando fijamente la espesa línea de árboles. Mi padre y yo cazábamos en esos bosques, pero solo hasta cierto punto, siempre podíamos ver la cabaña desde nuestro territorio de caza. De una manera extraña, desarrollé la creencia de que mientras estuviéramos a la vista de la choza, nos protegería. Lo cual, por supuesto, se hizo añicos cuando mi padre fue brutalmente asesinado frente a mí esa noche. Probablemente, yo también habría sido un caso perdido, excepto que, en mi desesperación y terror, agarré una Biblia y la sostuve frente a mi pecho. El hombre lobo aulló, y su puño se congeló a 1 pulgada del libro y rápidamente se retiró. Luego se sentó sobre sus patas traseras y gimió como un cachorro. Por un breve segundo, mi mirada se volvió incrédula hacia el libro y cuando levanté la vista de nuevo, la bestia había desaparecido. Lloré por mi padre y cuando las lágrimas se agotaron, lo enterré en el patio trasero. Después de que mi dolor disminuyó un poco, recogí mis pensamientos y se formó un nuevo objetivo en mi cabeza, el de la venganza. A menudo me sentaba en el porche trasero y miraba la Biblia, pensando en cómo me salvó la vida esa noche. Entonces recordé lo que el sacerdote dijo que le pasó a su esposa hace muchos años. No podía creer que no lo hubiera pensado antes, dudé, pero mi padre había sido religioso, al menos vagamente, y había tenido una especie de amistad tenue con el padre George en algún momento. Así que hice el viaje, aproximadamente media milla carretera abajo, la casa estaba justo al final, pareciendo una casa maldita. Recordé los rumores en el pueblo, que el sacerdote se había desviado de su fe y por eso su esposa había muerto. Tomé unas cuantas respiraciones profundas y salí del coche, caminando por el camino de grava y golpeando en la puerta. El día estaba lo suficientemente bien, un poco nublado y un poco frío, pero bien. Miré hacia los acres del sacerdote y sentí una sensación de paz, mi primer atisbo de ella desde que mi padre murió. El padre George abrió la puerta y sonrió, y no la clase de sonrisa falsa que mi padre y yo habíamos recibido porque éramos pobres. Él simplemente nos veía como miembros de su rebaño, no era necesariamente un hombre religioso, pero admiraba lo buena persona que era. Entré en la sala de estar y él preguntó si quería algo de beber. Dije que solo una botella de agua estaría bien si tenía alguna. Una vez que salió de la cocina, me entregó la botella de agua y se sentó. Después de un silencio incómodo que solo duró un par de segundos, hablé. Padre George, no mentiré, ya que creo que desaprobaría ese tipo de cosas, pero vine aquí por una razón. Sé que siempre le agradamos mi padre y yo. Y bueno, algo le ha pasado a él. Algo similar a lo que le pasó a su esposa. Lo que usted dijo que pasó. El padre George se aclaró la garganta, manteniendo su silencio por unos segundos más. Luego dijo: Intento no pensar en esa noche, pero cuando lo hago, mi corazón se llena de una rabia que simplemente no puedo dejar ir. Soy prácticamente un anciano débil. Quiero vengarme de la bestia que mató a mi esposa. Pero dos cosas me detienen.
Como tú ya sabes, soy un hombre santo. En segundo lugar, como dije, físicamente no creo estar a la altura de la tarea. Le dije que yo sí lo estaba. La misma bestia mató a mi padre y habría hecho lo mismo conmigo si no hubiera sostenido la Biblia frente a mí. El padre George hizo una pausa. Eso es interesante. Ya que llevaba algo santo, no se me ocurrió que podría haber sido la razón por la que no fui mutilado por la bestia. Todo esto parece sugerir que es un instrumento de venganza sagrada, y mi propio sentido de lo correcto y lo incorrecto palidece en comparación. Pero mató a su esposa, la mujer que amaba. Los ojos del padre George se humedecieron y miró hacia otro lado. Necesito su ayuda, padre. Usted es el único otro que sabe sobre esa cosa y honestamente no puedo hacer esto solo. No soy el único. Hay otra persona. Su esposo cayó víctima de él, o eso es lo que ella afirma. Pero no sé si puedes confiar en la mujer del bosque. El padre George me contó que una mujer vivía en el bosque, no lejos de la carretera principal. Me dijo que consideraría lo que dije, pero que debía irme ahora, para que él pudiera acomodar sus pensamientos. Me subí a mi coche y me fui. Aunque me dijo que no podía confiar en la mujer, aún así sentí la necesidad de buscarla. Estacioné mi coche cerca de la choza que mi padre y yo construimos con nuestras propias manos, luego fui detrás de la choza y entré en el bosque. Podría haber estacionado mi camión en cualquier lugar al lado del camino de grava, pero no quería que nadie en el pueblo, especialmente el padre George, me viera entrar y explorar el bosque. Porque él sabría perfectamente lo que yo estaría haciendo en ese bosque. Creía que el padre George estaba siendo auténtico y contando las cosas desde su perspectiva. Pero siendo sacerdote y todo, su visión estaba restringida a lo que él creía actualmente. La tienda de la mujer no tardó mucho en ser vista por mí. Probablemente caminé alrededor de 1 milla en total, peinando el bosque de un lado a otro, hasta que la vi. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que era lo más lejos que había estado en la naturaleza. Una mujer anciana estaba colgando su ropa en una cuerda, los extremos de la cuerda estaban sostenidos por 2 árboles directamente opuestos entre sí. La tienda parecía pequeña, pero vi una alfombra lujosa en el interior, una silla y escritorio de madera y objetos más pequeños que pensé que podrían haber sido talismanes o algo así. La anciana me vio, sus ojos se agrandaron y ella intentó huir. Levanté mis manos, retrocediendo un poco. Solo quiero hablar sobre su esposo. Ella se detuvo en seco. ¿Quién te habló de eso? Dudé un poco, pero le conté al final. El sacerdote que vive en el pueblo. La mujer escupió en el suelo. Ese bastardo ha estado esparciendo rumores sobre mí durante años. Bueno, yo no los he oído. Ella dudó durante varios momentos, luego me invitó a entrar en su tienda y escuchar el verdadero lado de la historia. La mujer se presentó como Bethany. Dijo que ella y su esposo habían tenido un pequeño negocio en el pueblo hace muchos años, y según las fechas, ocurrió antes de que yo naciera. Después de contarle lo que había sucedido en la choza, en aquel fatídico y horroroso día, ella contó una historia similar a la mía y a la del padre George, sobre cómo el hombre lobo irrumpió en el lugar y lo mató allí mismo. Bethany dijo que fue la experiencia más traumática de su vida y el padre George la pintó de mentirosa. Nadie pudo corroborar su historia, por supuesto, pero no se presentaron cargos. Esto explicaba por qué huyó del pueblo y decidió vivir en el bosque. El pueblo la había avergonzado. No estaba seguro de por qué nunca escuché las historias, o tal vez mi padre lo hizo y simplemente no me lo dijo. Hubiera pensado que alguna de las otras personas en el pueblo me lo habría dicho, pero tal vez ella era el secreto sucio del pueblo, o tal vez tenían miedo de ella. Si no me crees, ve al único edificio abandonado en el pueblo. Solía ser una tintorería. Ya no entro a los edificios porque el hombre lobo solo mata dentro de los edificios. No puede matarte frente a algo que hayas construido con tus propias manos. Pero dentro tiene dominio.
Sin duda, el padre George te ha dicho que cree que la bestia es un instrumento de venganza sagrada, y creo que eso es cierto. Sin embargo, esta es una debilidad suya, y por razones que me son desconocidas. Bethany se detuvo antes de terminar de hablar. Dijo que no hablaría más conmigo hasta que hubiera revisado el viejo edificio de un piso. Recuerdo haber pasado por él cientos de veces durante mi vida, nunca dándole mucha importancia, excepto por lo espeluznante que parecía. La puerta del edificio se abrió fácilmente. Grandes trozos de madera faltaban donde debería haber estado la manija de la puerta. Claramente, la gente había entrado a la fuerza a lo largo de los años. Abrí la puerta y entré. Todo estaba oscuro y encendí mi linterna. Siempre guardaba varias en el coche. Algo que mi padre me enseñó cuando era joven: no querrás estar varado en algún lugar, en un lugar extraño, completamente a oscuras. Iluminé con el haz brillante todo el gran salón, cerca del escritorio, escaneando las filas de estantes vacíos. Al principio no vi nada interesante. Luego, el fantasma de alguien se materializó frente a mí y solté un grito, casi dejando caer la linterna. Estaba temblando demasiado para moverme o huir. Bethany nunca debería haber maldecido a la bestia. Sé que lo hizo para vengar mi muerte, pero solo le ha traído dolor a ella. La voz del fantasma era etérea, apenas podía oírla, pero los susurros enviaron escalofríos violentos por mi columna. El hombre claramente había sido asesinado de manera espantosa, similar a mi padre, y traté de evitar mirar las horribles heridas. Permaneció durante varios segundos, antes de vacilar y desaparecer. Tan pronto como los temblores cesaron, y supe que el fantasma se había ido, huí del edificio. Abrí rápidamente la puerta del camión. Me costó poner la llave en el encendido, pero finalmente lo giré, saqué el camión del estacionamiento y salí de allí a toda velocidad. Tenía asuntos pendientes con la mujer del bosque. Basado en lo que dijo el fantasma de su esposo, parecía razonable que ella fuera responsable de que la criatura lobo matara a mi padre. Después de todo, parecía que su maldición a la bestia resultó en algo horrible, pero el fantasma desapareció antes de que pudiera averiguar qué. Bethany aún estaba colgando su ropa en la cuerda cuando llegué a su pequeño claro. Una punzada de simpatía me atravesó momentáneamente. Aún estaba enojado por la posibilidad de que ella fuera responsable de que la bestia matara a mi padre, pero no lo veía como algo deliberadamente asesino, más bien como una furia ciega. Me encontré con tu esposo hace un rato, o bueno, su fantasma. No me dijiste que me encontraría con un maldito fantasma, dije molesto. Todavía puedo ver el terror en tus ojos, pero ¿me estás diciendo la verdad en serio? Él me dijo algo así como que maldijiste a la bestia para vengarte. Mi esposo era un hombre amable, pero solo te contó parte de la historia. Por alguna razón, sentí como si su fantasma me diera el poder de maldecir a la bestia, para canalizar su impulso asesino a aniquilar a aquellos que carecen de fe, porque mi estudio de lo oculto me ha llevado a creer que el sacerdote es responsable, aunque indirectamente, del origen del lobo. Llegó a ser porque él tenía fe y luego la abandonó. Después de la muerte de mi esposo y su transformación por mi mano, el hombre lobo parece buscar lo mismo en sus víctimas. Pero su esposa, empecé. Ella murió, sin embargo, él sobrevivió. Dijiste que busca a aquellos que son como él, y si eso fuera así, él debería haber muerto. Mencionaste que el hombre lobo no te atacó cuando sostuviste la Biblia. Si el padre George estaba vestido como sacerdote en ese momento, habría sido perdonado. Me pareció extraño. Claro, explicaba por qué se había salvado esa vez, pero no todas las demás veces después en las que pudo haber muerto. No parecía posible que estuviera vestido como sacerdote las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o llevando una Biblia. Tenía que haber una mejor explicación. Honestamente, no sabía qué pensar. Este hombre lobo parecía ser igualmente misterioso y horroroso. Me di cuenta de que no podía confiar en las percepciones de Bethany o el padre George. Necesitaba tiempo para pensar. Sabía que cada segundo que pasaba le daría al hombre lobo otra oportunidad de matarme.
Supuse que mientras sostuviera una Biblia en mis manos, estaría a salvo. Había sucedido tanto que ni siquiera podía pensar con claridad. Eso era tanto, o más peligroso, que darle a la bestia más tiempo para aniquilarme. Volviendo a mi choza, noté cuán profunda se había asentado la noche en todo, impregnando cada grieta que mis ojos podían ver y todas las ocultas que la gente probablemente desearía que simplemente desaparecieran. De vuelta en la choza, me senté en la silla de madera y me incliné sobre el escritorio. Encendí la lámpara en el escritorio unos momentos antes y una luz suave llenó la habitación. Me di cuenta de que no había revisado el baúl desde que murió mi padre y que probablemente debería hacerlo. Abrí el baúl, viendo todas las posesiones que había acumulado a lo largo de los años. La mayoría eran hojas sueltas o pequeños diarios encuadernados en cuero. Hice lo mejor que pude para revisarlos todos, asegurándome de mantener la Biblia cerca para protección. Una vez que había leído la mayoría de los diarios y papeles, simplemente me senté allí, incrédulo. Mi padre había conocido al lobo, había tenido conversaciones con él. Recordé que me contó historias de aquellos que se adentraban profundamente en el bosque y nunca salían, pero, aparentemente, él fue una de las almas afortunadas que lo hizo y vivió para contarlo. Mi mente regresó a la pregunta de por qué el hombre lobo había perdonado a la mujer del bosque y al sacerdote mientras mataba a la esposa del sacerdote y al esposo de la mujer. Mi rabia por querer matar a la cosa se disolvió en una intensa curiosidad y luego se disparó a un constante estado de bajo terror. No había estado muy adentrado en el bosque. Mi padre había construido una especie de misticismo vago alrededor de él. La cosa que había usado para inculcar un sentimiento de terror en mí era algo que sabía que necesitaba perseguir, a pesar de mi miedo. La mujer creía que el hombre lobo había matado a su esposo por razones desconocidas para ella, y había matado a la esposa del sacerdote debido a su falta de fe, después de que ella lo transformó, lo canalizó, como afirmaba. Pero el padre George había estado usando ropas sagradas, equivalente a mi Biblia. Entonces, ¿por qué había sido perdonado? Incluso, había dicho que el hombre lobo había sido creado a partir de la falta de fe del padre George, no solo falta de fe, sino haber abandonado su fe. Por supuesto, la fe podría haber ido y venido en el hombre, considerando que todavía era un sacerdote, pero, ¿realmente la bestia hacía tales distinciones? Debajo de todos los papeles en el baúl, había un panel secreto. Dentro yacía una pistola brillante. Revisé para asegurarme de que todavía estuviera llena de balas de plata. Lo estaba. Mi padre me dijo que si alguna vez necesitaba adentrarme en el bosque, debería llevar esta pistola conmigo. Pero ten cuidado, hijo. A pesar de lo que puedas haber leído, no puedes matar al hombre lobo con una bala de plata. Solo herirlo seriamente por un tiempo. Sé que mi padre me hubiera dicho una cosa así por el estilo. Agarré la pistola y me dirigí hacia el bosque. La luna parecía suspendida en una hamaca de nubes y tragué nerviosamente. Sé cómo se perciben los hombres lobo, excepto que mi experiencia reciente me enseñó que los hombres lobo son reales y que pueden ser asesinos viciosos, esperando para saltar desde la oscuridad en cualquier momento. A medida que me adentraba más en el bosque, mi miedo aumentaba. Podía sentir mi sangre bombeando en mis oídos y mi mano izquierda temblaba alrededor de la pistola. Ni siquiera sabía qué estaba buscando, pero por alguna razón sabía que si iba lo suficientemente lejos en el bosque, encontraría lo que buscaba. Finalmente, encontré una cueva escondida detrás de una espesa línea de árboles. Apenas la vislumbré mientras escaneaba los árboles, pero luego mis ojos volvieron al borrón gris entre los árboles. Si el hombre lobo se escondía en algún lugar, sería dentro, me dije a mí mismo. Me acerqué sigilosamente a la cueva, apuntando mi linterna más cerca del suelo, para no llamar la atención. Salté varias veces mientras me acercaba a la cueva, pero las fuentes de los sonidos eran solo criaturas inofensivas. Una vez que estuve cerca de la boca de la cueva, no tuve más remedio que iluminarla con mi linterna. Al principio no vi nada, así que tuve que aventurarme más adentro.
el haz rebotaba por todas las paredes de la caverna y noté marcas de rasguños profundas que, al inspeccionarlas de cerca, eran marcas de conteo. Cuando el haz finalmente iluminó un parche de pelo marrón oscuro, que parecía estremecerse con cada respiración larga y bestial, grité. Dos ojos rojos, somnolientos y amenazantes, miraban desde la burbuja de oscuridad. Eres el hijo de ese hombre. Te conozco, Dijo el hombre lobo. Retrocede. Aunque mataste salvajemente a mi padre, no puedo dispararte todavía, ni siquiera serviría de nada, porque las balas de plata no pueden matarte, necesito saber. ¿Por qué mataste a mi padre? A la esposa del padre George. Al esposo de la mujer del bosque. La mujer dijo que te maldijo para atacar a aquellos que carecen de fe. la mujer es una tonta, no me controla, aunque ella piense que sí. La magia proporcionada por su difunto esposo, el alma pérfida que merece languidecer, solo aumentó mi furia contra aquellos que son infieles. La pistola temblaba en mis manos de nuevo. Traté de mantener el haz de luz estable, pero seguía rebotando en las paredes de la caverna. ¿Espera? ¿Estás diciendo que aniquilas a aquellos que han sido infieles a sus parejas? El hombre lobo asintió y mostró sus dientes. ¿Qué pasa con mi padre? Mi madre murió hace mucho tiempo, ¿estás diciendo que él estaba con otra mujer? Tu madre no está muerta, todavía vive, pero a 1000 millas de distancia. Ella piensa que él está pudriéndose en la tierra, y tú con él. Él llevaba una doble vida, y tú en su sombra. Entonces el hombre lobo se puso en pie, mostró sus dientes de nuevo, ambos ojos rojos estaban irradiando un brillo asesino. De repente, la bestia se abalanzó. Disparé la pistola. 2 balas impactaron en su pecho, otra en su pierna derecha, gimoteó y cayó al suelo, vacié las balas restantes en la bestia. Y sus espasmos parecieron unirse antes de quedar completamente inmóvil. Me acerqué con cautela al cuerpo inmóvil. Luego lo que sucedió después, no estoy muy seguro. El hombre lobo se removió, gruñó, y sus garras apenas rozaron mi pie, una nube de humo llenó la caverna, primero un negro profundo y aterrador, luego se convirtió en blanco y fantasmal. Mis pies y brazos estaban congelados, hasta varios minutos después. La nube blanca que me rodeaba se disipó, no lentamente, sino de repente. El fantasma del esposo de Bethany flotó frente a mí, luciendo tan horrible como siempre. Recuerdo mi primera visita póstuma al hombre lobo. Esa horrible bestia está llena de revelaciones, ¿no es así? No pude hablar durante varios minutos. El terror necesitaba tiempo para aflojarse y mi madre todavía estaba viva. Cuando recuperé mi cordura, él me llevó más adentro del bosque, lo suficientemente lejos de la cueva que eventualmente dejé de mirar atrás. El esposo de Bethany me llevó a un gran pino que parecía más alto que los demás. En su base descansaba una pequeña caja ornamentada. Dentro, una hoja con joyas incrustadas, la única cosa que podía matar a la bestia, según el fantasma. Poco después, emprendí la misión de eliminar al hombre lobo de este pueblo en el que viví la mayor parte de mi vida. Pero pronto descubrí que no era fácil acechar y matar, siempre parecía estar un paso por delante de mí. Con la ayuda del fantasma, lo rastreé hasta una gasolinera en medio de la nada, una abandonada además. Finalmente pensé que había acorralado a la cosa. Parte de mí no quería extinguirla para siempre porque sabía sobre mi madre. Sabía sobre los secretos de mi padre, que me arrancó de mi hogar de la infancia que ni siquiera recordaba y me colocó en este extraño pueblo aislado, donde mi vida se había reducido a cazar a un hombre lobo que, por lo que a mí respectaba, conocía los secretos más profundos y oscuros del universo. Escribiendo esto me pregunto, ¿quién era más monstruo, este hombre lobo o mi propio padre?